Bendiciones y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Hashtag Solo Decídete el podcast. Este es nuestro tercer episodio. Gracias si estás ahí viéndonos, si estás ahí conectadito, gracias por nuevamente estar con nosotros. Si eres nuevo, gracias por vernos, gracias por tomar a bien el poder darle play a esto para que tu vida sea bendecido. Agradecimiento primero que todo por aquellos que se han suscrito al canal de YouTube. Si todavía no lo has hecho, pasa por ahí, suscríbete para que te enteres de las cosas poderosas que están pasando y que van a seguir pasando. También tenemos la página de TikTok, la página de Facebook y la página de Instagram. Pueden buscarla como Sonimar Rosa. Y tenemos noticias, ya estamos en la plataforma de Spotify, puedes pasar por Spotify, buscas Solo Decídete y te salen los episodios de lo que aquí hablamos, de lo que va a suceder. Así que pasa por allí también vas a tener noticias nuevas de todo lo que estamos haciendo. Así que gracias por aquellos que también se conectaron en el pasado live. Fue algo poderoso, fue algo muy bonito. Y sabes que puedes pasar nuevamente, puedes darle play en cualquiera de las redes sociales para que adores junto a nosotros y para que pases un tiempo poderoso en el Señor. Y quiero aprovechar y comentar que al otro día del live Dios ha sido tan bueno que comenzaron a llamarnos de milagros que comenzaron a suceder por las personas que estuvimos orando. Y Dios ha sido tan bueno que yo creo que eso vale más que el esfuerzo. Que estamos viendo el fruto de lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo, esto no es por pegar, esto no es por nada de eso. Es para que la gente conozca al Señor, para que la gente entienda que todavía hay un Dios que salva, que todavía hay un Dios que sana. Y ya lo vimos al otro día, ya comenzamos a recibir llamadas de personas siendo sanadas. Así que creo que el esfuerzo ya está siendo recompensado. Y es ver que esas vidas están teniendo un encuentro con Dios. Así que pasen por allí, vean el live para que se gocen, para que rían, para que lloren, para que puedan adorar al Señor. Hoy, importante, el próximo live es el 21 de abril. Próximo live será el 21 de abril, donde una vez más vamos a adorar a Dios, así que no se lo pueden perder. Esperamos que ese día vamos a tener una sorpresa hermosa que vamos a estar compartiendo con personas que amo, así que no se lo pueden perder. Pero hoy, en el pasado live, yo di como que un spoiler de que vamos a tener una persona invitada, así que hoy me honro y tengo el honor de tener a la primera invitada en hashtag Solo Decídete el podcast. Y me acompaña hoy una persona que considero que, ¿verdad? De las personas que últimamente han estado en mi vida, pero que considero que ha impactado demasiado mi vida, que ha impactado demasiado a mi familia, que, que es una de esas personas a la cual le debo el mucho sometimiento, el aprendizaje, la sabiduría, muchas cosas que a veces pensamos que el Señor va a tardar años en prepararte o que el Señor va a tardar años en que pasen las cosas cuando realmente con el tú conocer a una persona, el Señor puede acelerar las cosas si te deja guiar, si dejas que te respalden, si dejas que te corrijan. Eh, y yo lo pude entender. El tú poder conocer a una persona y tener esa conexión divina, el Señor puede acelerar lo que quiera hacer en tu vida. Y hoy yo quiero presentarte una de esas personas que ayudó a que el Señor acelerara muchas cosas en mi vida. Les quiero presentar a la pastora Zuleika Maldonado, mi pastora de la iglesia donde nosotros asistimos. Esta es la pastora asociada, pastora también de matrimonio. Por ahí está con nosotros parte del equipo, como siempre le digo, mi familia, y también está el pastor Philip Verdejo, su esposo. Así que mi pastora, honrada, honramos su presencia aquí en este espacio de conectar con personas que muchos de ellos necesitan episodio tras episodio, live tras live, que podamos mostrar nuestro corazón como somos. Yo le decía a ella que simplemente vamos a tener una conversación, porque a veces queremos hablar y tan rebuscado y queremos hacer tanta cosa y tanta hemeléutica y que a veces perdemos y la gente como que pierde el tacto de que somos humanos iguales. Así que, y hoy vamos a conversar. Así que mi pastora, bienvenida y gracias por decir que sí. Gracias a ti por la oportunidad. De verdad que yo también me siento honrada. Esto es un proyecto que amo, que he estado bien de cerca, he hecho muchas preguntas y me siento muy honrada de estar aquí hoy, así que gracias por esta oportunidad hermosa. Una de las cosas, ¿verdad? Para que comencemos, porque por lo regular los episodios duran de 12, 15 minutos.
como mucho 20, yo creo que no hemos llegado a 20 minutos, yo creo que hemos llegado como a 16, 15, 16 minutos. Pero hoy nos pusimos un tiempo aproximado, pero no queremos ajorarnos porque queremos entrar en un tema muy poderoso y porque queremos entrar en materia realmente para que la gente siga conociendo lo que es Dios. Pero antes que eso, ¿quién es Zuleika Maldonado? Queremos que las personas conozcan quién es Zuleika Maldonado. Bueno, pues Zuleika Maldonado es mamá, Zuleika Maldonado es ministro, Zuleika Maldonado es supervisora en una empresa, Zuleika Maldonado es esposa, Zuleika Maldonado es hija. Y una de las cosas que más disfruto, Zuleika Maldonado es una hija de Dios. Disfruto mucho el servirle al Señor y desde que lo conocí a los 15 años, realmente eso ha sido mi vida, he caminado y respirado por honrar la presencia de Dios en mi vida. Esa soy yo. Ya nos dijo que lo conoció a los 15 años. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Si nos puede entrar un poquito en detalle de algún proceso de la vida que fue la que la hizo chocar con el Dios que usted conoció a esa edad y del cual nunca se ha apartado, nunca se ha despegado. Hay personas, mi pastora, que a veces tienen porque quizás hayan cometido un pecado o hayan pecado, por decirlo de esa manera, consideran que ya automáticamente Dios se despegó de ellos. Dios se alejó y entonces, como si Dios nunca más se fuera a acordar de nosotros, eh, ¿qué tuvo que pasar para que Zuleika Maldonado entendiera que este es Dios y no me puedo apartar? No importando lo que haya pasado en el camino, falló o no falló, pero que siguió anclada en lo que era Dios. La verdad es que ese testimonio de mi cercanía con Dios es un testimonio muy poderoso, porque el Señor llega a mi vida cuando yo todavía me estaba haciendo preguntas de por qué mis padres se divorciaron. Yo sufrí el divorcio de mis padres a los 9 años, y ese tiempo para mí fue muy duro. ¿Por qué? Porque mi papá, al cual honro y bendigo donde quiera que esté, fue el que me introdujo, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Era el que me llevaba de niña a la iglesia y es mi héroe, sigue siendo todavía mi héroe. Y cuando estuve, ¿verdad?, cerca de ese divorcio, comencé a pensar que yo había hecho algo mal y que por tal razón papi había tomado esa determinación. Y realmente yo sentía en aquel entonces, era muy niña, no podía entenderlo, que el héroe de mi vida se había ido de casa, que ya no me sentía protegida. Pero sabes, Sony, cuando a los 15 años él mismo me llevó a la iglesia nuevamente, que él se reconcilió con el Señor, conocí y escuché de un predicador que decía que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Conocí y escuché de ese predicador que ese amor provocó que Jesús muriera por mí en la cruz del Calvario. Conocí y escuché que ese amor nunca me iba a abandonar. Y yo dije, en este barco me monto y no hay nadie que me baje, porque si hay alguien que me va a amar, no importando qué, yo no me voy a bajar del barco. Qué interesante que aunque realmente no, usted, claro está, no fue la causa del divorcio, y aunque se sentía así, qué interesante que eso fue la razón, el motivo, la excusa, el momento, you name it, como le queremos decir, del encuentro con Dios. Que quizás no fue nada bonito, porque me imagino que usted no se sentía bonito en ese sentido de que yo era la culpable, a lo mejor tuve la culpa, whatever. Pero ese fue el vehículo que utilizó el Señor para ese encuentro. Entonces, a veces, ¿verdad? Es difícil un poquito entenderlo y quizás es una línea bien fina el que podamos decir que cuando personas pasan por momentos de tribulación o procesos difíciles, en lugar de buscar un refugio y acercarse, muchas veces hay personas que no les han dado las herramientas porque no necesariamente es que son culpa de ellos. Su papá la llevó a la iglesia. Pero hay personas que no tienen las herramientas para entender que en medio de la angustia, que ahí es que entonces es que deben acudir a refugiarse porque esa quizás angustia la llevó usted a un altar y tener un encuentro con Dios que ha sido hasta hoy.
Y debemos transmitirle a las personas como cristianos que, que sí hay momentos donde uno se va a sentir culpable de cosas, que sí hay ocasiones donde probablemente somos responsables de lo que ha sucedido, pero que aún con sentido de culpa, teniendo o no teniéndola, nos debemos acercar a Dios. Pero bien cierto hay que entender que, como decía yo ahorita, hay herramientas que nos tienen que entregar. Y de eso se trata este episodio precisamente. Porque conmigo hoy, Zuleika, la pastora Zuleika Maldonado, pero quiero que sepan que dentro de todas las descripciones que ella dijo, es una persona que ama la palabra de Dios. Que yo puedo estar en una conversación de ella normal por teléfono, por texto, y sale un texto bíblico. Random, así. Eh, y creo que eso es una de las herramientas poderosas y este episodio va a tratar de esto. Entonces, eso es una de las preguntas. Por eso quiero hacerle esta pregunta a la pastora. Pastora, ¿qué usted considera que es lo primordial para que una persona cristiana, creyente, aún los no creyentes, puedan mantenerse firmes en Dios en medio del caos emocional, caos físico, caos mental, en ese caos natural que vemos a diario, ¿verdad? En los países donde vivimos y los que podemos experimentar? ¿Qué es lo primordial que debemos tener en la vida? La palabra. La palabra de Dios es lo que es el manual de la vida. Mi esposo siempre dice que es el manual de la vida. En la palabra de Dios encontramos de todo, como ser hijos de Dios, como ser hijos de nuestros padres, como ser papás, encontramos cómo ser amigos, encontramos cómo mantener relaciones sólidas y saludables. En la palabra de Dios está todo. ¿Sabes, Sonia? Hay mucha gente que conoce al Señor, ¿verdad? Se convierte, acepta al Señor como su Salvador y comienzan a tratar de aprenderse versículos bíblicos. Pero no es lo mismo aprenderse un versículo que ponerlo por obra. Cuando te aprendes el versículo es bello, es precioso. Hay gente que se sabe salmos completos, pero la verdad de todo es cuando tenemos que aplicar esa palabra en nuestra vida. Hace unos días mi hija me decía, mamá, verdaderamente hoy comprendí lo que tú siempre nos dices. No es lo mismo conocer la palabra, estudiarla, sentarnos a escudriñarla, que vivirla. Y eso es lo que un hijo de Dios o un no hijo de Dios debería tener para poder vivir en un mundo como este. Precisamente este episodio va a ser titulado Nuestra vida dirigida por la palabra. Y encontré algo poderoso y lógicamente sabemos que estamos hablando de un libro, pero es el texto con más valor que podemos leer en nuestra vida. Inclusive es el libro que más personas han leído en el mundo. Y como decía la pastora, es un manual de vida. Y la palabra de Dios está para enseñarnos, para formarnos y para guiarnos a la verdad. Y cuando ella decía que se encuentra de todo, mi papá también tiene un dicho que dice que a Dios no se le escapó nada. Y ahí vemos historia tras historias que cuando uno está pasando por algún momento, va a la palabra y dice, ah, ok, esto ya le pasó a alguien. O esto le pasó a esta persona peor de lo que está pasando a mí no me está pasando nada. O tengo escasez, o me pasa algo con mi familia, entonces vamos a Job y entonces decimos, ok, no, hay que quitarse el sombrero porque este hombre, o sea, nunca ni renegó. Así que yo recuerdo una vez una persona que, que me trató de debatir que por qué yo creía en la palabra, en la Biblia, cuando era algo escrito por hombres. Y yo recuerdo que esa persona en ese momento estaba estudiando, quería ser abogado. Y yo me acuerdo que yo le decía, ¿y cómo entonces tú me dices a mí que yo tengo que dejarme regir por unas leyes terrenales escritas por hombres? Y se quedó como que, porque es que a veces, ¿cómo queremos debatir con lo que nos da vida? Es interesante que las personas quieran buscarle como las 7 patas al gato, aquello que te da vida. Y cuando yo a veces me pongo a pensar eso, digo, porque la gente quiere buscarle como que hacer de la Biblia como un Rubik's Cube, es que confronta. Y hay personas que no les gusta cuando, cuando la palabra te confronta, cuando la palabra quizás te
te toca un poquito en la llaguita esa que todavía tienes, que todavía no has sanado. Pero es interesante porque cuando una persona tiene una herida, es como cuando esto me hace pensar, cuando de estas heridas que uno tiene por encimita, pero que realmente siguen comiendo por dentro. Entonces la palabra viene a ser esto que te sigue como que raspando la herida, pero es que tengo que rasparte para que puedas seguir sanando, porque si no te va a seguir comiendo por dentro. Y yo creo que esa es la enfermedad, impétigo yo creo que era. Que el impétigo como que por fuera está, pero por dentro te sigue comiendo. Entonces, te tienen que raspar hasta al nivel de que te saque sangre para que puedas sanar. Porque es que si no sanas, te sigue comiendo lo que tengas, el sentimiento, la depresión, el coraje, lo que tengas, te sigue comiendo. Pues a veces yo creo que es por eso es que hay personas que le buscan las 7 patas al gato con la palabra, porque hace la labor a veces de rasparte para que sanes. Tú sabes que yo creo que hay muchas personas, muchas cristianas y no cristianas, ¿verdad? Creyentes y no creyentes, que utilizan la palabra para otro. Mm, Y eso es mm. un detalle Ay, importante cuando hablamos de la palabra, porque la palabra primero tiene que hacer el efecto en mi vida. Para yo poder hablar de ella, para poder vivirla y caminar en ella, tiene que hacer un efecto en mi vida. Yo no, yo no puedo, ¿verdad?, tratar de enseñar la palabra o caminar en la palabra si no la conozco verdaderamente. Y como tú decías, esa heridita tiene que ser pasada por la palabra porque la palabra es la que es experta, porque es dirigida por el mismo Dios y nos ayuda a sanarnos. Porque la realidad de todo, Sonimar, es que no vivimos en este mundo solo por vivir. Tenemos un propósito y nuestro propósito lo vamos a encontrar y vivir en la palabra. Mucha gente tiene sueños, pero no necesariamente los sueños están alineados a la palabra, ni tan siquiera al propósito de Dios en sus vidas, te digo a la palabra. Porque tú puedes tener muchos sueños, pero si no están alineados a lo que el Señor ha hablado en su palabra, deberíamos tener un poquito de cuidado. Esa es la, ¿verdad? La bendición que tenemos con este libro tan importante. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, que era lo que hablábamos. Lo que pasa es que la palabra penetra a un nivel que va a veces causar dolor, pero cuando tú dejas que la palabra se haga vida en tu vida, valga la redundancia, vas a entender el por qué entonces tenías que dejar que entrara como espada de 2 filos. Cuando yo leo este versículo, Sonimar, yo siempre pienso, ¿verdad?, que todo el tiempo estamos expuestos a esto. Nuestra vida en Dios es una exposición a la palabra. Y cuando yo la cito para otro, tiene que hacer el efecto en mí. Así yo esté bien y le esté citando la palabra a otro, yo no sé si a ti te pasa que quieres enseñar a veces a Gianmarco, que es un bebé, algo, cualquier cosa en la vida, y dices, pero yo lo hice de hija. Y ahí entonces es que comenzamos a ver cómo la palabra debe ser efectiva, tanto para el que la escucha como para el que la cita. Poderoso que me diga eso porque estoy ahora, y va a ir otro versículo, porque, ok, vamos a dejar que la vida, que la palabra obre en nuestra vida por nuestro bien y para nuestra vida. Pero cuando vamos también a 2 de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué me tiene que decir de eso? Me fascina que me hayas leído ese versículo. Yo creo que si no me lo hubieras dicho, yo te lo hubiera, ¿verdad?, dicho, porque la realidad de todo es que cuando nos estamos preparando en la universidad, no queremos ser el estudiante de C. Queremos ser el estudiante de A. Y yo creo que un cristiano, un hijo de Dios, debería procurar aprenderse la palabra para ser un estudiante de A. Yo no sé, yo siempre lo digo en mis prédicas y lo diré hasta que el Señor me envíe a buscar. La realidad de un cristiano es que cada vez que Dios nos mire desde el cielo,
debería estar dando una buena opinión de mí. Hay mucha gente que ¿verdad? Se quieren preparar en la tierra para muchas cosas, lucir en la tierra por muchas cosas, pero realmente los hijos de Dios deberíamos caminar en la palabra de tal manera que cuando Dios mire del cielo diga, definitivamente, este hijo, esta hija se está preparando para este momento glorioso que tengo para él. Yo no sé si, ¿verdad? Los que nos están escuchando pueden visualizarse de esa manera, pero cuando hagas cualquier cosa, dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra, de obra, en todo, lo hagamos como para el Señor. Y cuando leemos eso, realmente decimos, wow, todo lo que haga, cuando me levanto, cuando me despido de mi esposo, cuando trabajo, cuando guío, cuando predico, cuando canto, realmente todo lo que hagamos debería ser como para el Señor. Y creo que ese versículo nos invita a ser expertos. Así mismo es. Hay otro versículo que me gusta mucho y siento que es así como medio fuerte, medio poderoso. Santiago 1:22 dice, no sé, lo que pasa es que antes de leerlo, que a veces escuchamos la palabra, a veces estamos en la iglesia, escuchamos esta prédica o escuchamos quizás un reel de TikTok o de lo que sea y estamos bien pompeados con la palabra, estamos cargaditos. Salimos, sacamos el pie a lo mejor a la acera y de momento algo sucede, se nos fue lo que teníamos en la cabeza. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. A veces estamos bien pompeados y cargaditos de que salimos el domingo de la iglesia, salimos el jueves de la iglesia, que nos vamos a comer el mundo, porque estamos emocionados con lo que acabamos de recibir. ¿Y qué pasa cuando a veces nos toca llevarla en práctica? Esa es la parte, esa es la prueba. Sabes que cuando estudiamos en la universidad, estudiamos y después tenemos que hacer ¿una qué? Una práctica. Una práctica. Y si no pasamos la práctica, No ¿qué pasamos pasa? nada. Con todos esos años que tuvimos, La realidad de todo es que el Señor nos prueba porque nos ama. El Señor nos prueba porque quiere que vivamos en la palabra. No nos prueba para hacernos caer. Nos prueba porque sabe de qué estamos hechos. Me fascina la historia de Job. Me fascina. Él le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? él se lo, Se lo como, echó. sí. Se lo echó y yo no sé tú, Sonimar, pero es que yo nada más me imagino en ocasiones a Dios diciéndole al enemigo, tú no has considerado a mi sierva Zuleika, no has considerado a mi sierva Sonimar. Y cuando Dios dice siervo, habla de una persona que está rendido a Él. Habla de una persona que Él confía en lo que depositó en Él. Lo que tenemos es que confiar en que ha sido depositado y que se va a activar por medio de la palabra. Cuando habla de Job, a mí me gusta mucho también la historia de Job, porque así como usted dice, fue como que el Señor se lo sugirió, básicamente, porque es que él sabía a quién él estaba sugiriendo. Yo me imagino que esto es como cuando vienen a lo mejor de otro país a buscar buenos candidatos y una persona dice, mira, yo tengo esta persona, mira a ver, tiene estas cualidades, estas cualidades, estas cualidades. Y él tenía una familia, tenía dinero, es una persona pudiente para ese tiempo, tenía muchas posesiones y de momento se quedó en la nada. Al nivel de que hasta se enfermó. Se fueron los amigos, se fue familia, inclusive se murieron. Eh, y aún así, aún la misma esposa le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete, ¿sabes? Pero me causa interés el que le dice, maldice a tu Dios y muere. No es como que maldice a tu Dios y mátate. Maldice a tu Dios y muere. Probablemente hasta ella misma sabía que si él maldecía a Dios en ese proceso, no iba a salir con vida. Definitivamente ella lo sabía. No iba a salir con vida. Cuando hablamos de esta historia de Job, mucha gente la usa para muchas cosas, muchas enseñanzas hemos escuchado de la vida de este gran hombre en la palabra. Pero esa es una de las historias que deberíamos nosotros verdaderamente entender.
porque cuando nosotros vivimos en esta vida, Sonimar, trabajamos duro, realmente, muchos de nosotros, para mantener una hermosa familia. Trabajamos duro para convertirnos en unos grandes profesionales. Inclusive en el ámbito cristiano, trabajamos duro para convertirnos en el ministro tal. Pero estamos trabajando duro para poder adorar a Dios de esa manera, como lo conoció Job y lo adoró Dios y lo adoró Job. Es tremendo. La realidad, nunca quisiéramos que algo así nos pasara. Yo me imagino que varios de nosotros hemos leído esta historia y, por favor, Dios, por favor, gracias por enseñármelo, pero de lejitos. Tú me sugieras, sigamos como estamos. Pero la realidad de todo es que yo no sé, en mi vida de niña, de joven, de adolescente, yo siempre procuré, fíjate, Sonimar, que mis papás se sintieran orgullosos. Siempre fui una nena que quiso sacar A. Siempre fui una nena que obedeció a papi y a mami. Siempre fui una nena que cuidó a sus hermanos. Siempre fui una joven que procuró caminar en la palabra de Dios porque yo quería que igual que como papi y mami se sintieron orgullosos de mí cuando yo nunca olvido el día de mi boda. Yo fui criada en un barrio, en una barriada. Y cuando ese día mi papá iba conmigo en el carro, le decía a mi tío, que era quien estaba guiando el carro, baja los cristales, toca la bocina. Bien orgulloso. Orgulloso. Y sabes, yo creo que Dios también nos monta en carros, en carrozas, y dice, baja los Baja los cristales. qué poderoso. Toca la bocina, porque ahí va mi hija, que pasó esto, aquello, lo otro. Permanece fiel, permanece anclada en la palabra. Ahí es que vemos cuando hay personas que la gente dice, pero es que está como que en todas. O es que esta persona, Dios la está usando bien brutal. O es que esta persona está siendo expuesta y la gente la está conociendo y está siendo efectivo. Están bajando los cristales. Están bajando los cristales. Por eso es que la gente entonces hay mucha gente que se ve probablemente más que otros. Y no es porque estén mal o porque estén mejor que otros. Es porque se han atrevido a confiar en el Señor. Y decirle al Señor, Señor, heme aquí, por encima de cualquier circunstancia. Y eso es bien bonito. Y otro de los versículos que yo considero muy poderoso y lo hemos escuchado, yo creo que yo estoy en el Evangelio, ¿verdad? A conciencia, fui nacida y criada en el Evangelio, pero desde los 8 años, ¿verdad? A conciencia. Que han hecho canciones, que han hecho pantomima. Yo recuerdo una canción de Yadira Coradín que decía, somos lumbreras, pregoneros. Yo me acuerdo hasta de la pantomima que yo hice y todo. Que como que somos lumbreras, pregoneros, del mensaje de vida. Era todo un... Y yo creo que mucha gente hizo esa pantomima. Pero uno de esos versículos que a mí me gusta mucho es el Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies, es luz en mi sendero. Y me gusta esto cuando dice luz en mi sendero, porque sabemos que el camino es una vida. O sea, la vida es un camino, pero no todos los senderos son iguales. No todos los senderos tienen las mismas piedritas, unos tienen piedritas grandes, otros tienen, quizás unos tienen como hoyos. O sea, hay senderos de diferentes formas, pero la palabra dice que Él es lámpara a nuestros pies y luz en el sendero. Puede ser que el sendero esté más llanito, puede ser que otros sean más áridos. ¿Qué me puede decir de ese versículo, mi pastora? Cuando decimos que la palabra es lámpara a mis pies, definitivamente cuando venimos a Cristo hay algo que se alumbra en nuestra vida. Hay cosas que, como tú decías hace un rato, se alumbran y nos duelen un poquito, pero definitivamente nos sanan. Permiten que nosotros caminemos como debemos caminar en esta vida, porque pues la realidad es para eso. ¿Qué hace la palabra? Es como un flashlight. Se prende para que no tropecemos. Es luz para que no cometamos errores o cometamos los menos posibles, porque eso es lo que es la palabra en nuestra vida. Senderos, eso habla de muchos caminos diferentes. Como tú decías, hay algunos que están bien llanitos y qué lindo caminar en la palabra en esos llanitos. Hay otros que tienen unas piedrecitas que te molestan en el zapato o en la tenis.
no sé, en la chancleta. A Ajá. lo mejor te molestan y hay otros que definitivamente necesitas una palabra sólida para tú poder caminar en ellos. Así es. Eso es la palabra en nuestra vida, que nosotros podamos anclarnos en ella a tal grado que nosotros, no importando el sendero que se nos presente para caminar, podamos caminar firmes, sabiendo que la misma palabra es la que nos va a sostener y la que nos va a guiar. ¿Sabes qué? Cuando hay tormentas, se va la luz. Y el Señor pone esto en mi, ¿verdad? En mi mente ahora. Cuando hay tormentas, cuando hay un huracán, se va la luz. O a veces en el caso de Puerto Rico, a veces se va la luz. Y uno va rápido a buscar o una, casi ya no se usan, no se usan velas, pero o una vela o como usted decía, un flashlight, una linterna. Y, y muchos de nosotros los cristianos, muchas personas, ¿verdad? Que tienen algún llamado, que tienen, ¿verdad? Un propósito en la vida. A veces somos como este equipo de manejo de emergencia, que en medio de las tormentas tienen que salir debajo del aguacero, tienen que salir debajo de los vientos y tenemos que salir como quiera porque hay personas que rescatar. Que tenemos que a lo mejor olvidarnos de nuestra familia y dejarlos resguardados en la casa para ir a buscar al que se está perdiendo, al que está en medio de la tormenta, que hay que buscarlo y rescatarlo. Donde muchas veces, en medio de tormentas, hay que romper puertas, hay que arrancar ventanas, para sacar a lo mejor hasta una familia entera, para que no mueran ahogados, quemados, lo que sea. Y quizás son un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero a veces como cristianos tenemos esa función. Y también tenemos la función de dar y suplirle los artículos de primera necesidad. Y dentro de esos artículos de primera necesidad hay un flashlight. Y nos toca como cristianos darle la herramienta de ese flashlight para que puedan alumbrar el camino y puedan evitar una tragedia. Porque es que blanco o negro, frío o caliente, cuando uno no está en Dios, estamos expuestos a que en medio de la tormenta sucede una tragedia. Y Job, como hablábamos ahorita, pasaba por tremenda tormenta. Yo creo que la categoría del huracán de él, yo creo que no podemos ponerle ni número. Pues yo creo que era más del 5, porque era horrible. A través de su palabra, él tenía su flashlight y podía mantenerse alumbrando su camino. Que el camino tú lo puedes interpretar como alumbrando tu mente, alumbrando tus pensamientos, alumbrando tu corazón, porque las tormentas pueden atacar todo eso. Mi pastora, ¿qué usted le puede decir a las personas que están allá viendo este episodio? Que nosotros ahora, que usted ahora es figura de lámpara para el Señor. ¿Qué usted le puede decir a esas personas que le están viendo, que quizás están sin fe, sin esperanza? Otros están claros de quién es Dios y han visto la manifestación de Dios en su vida. Inclusive tienen un flashlight. Pero a lo mejor el flashlight, la batería se está agotando. ¿Qué usted le puede decir a esas personas que están sintonizándonos? La realidad es que hay personas que nunca, nunca van a leer la palabra que tú y yo tenemos de frente. Pero sabes, la palabra que ellos van a leer eres tú mismo. Eres tú mismo. Todo lo que estás viviendo hoy, todo lo que estás experimentando en Dios, en tu vida profesional, en tu vida familiar, tiene que ver con que la palabra se haga vida en tu vida. Ser luz para alguien es lo más maravilloso que te puede ocurrir. Puede ser que estés pasando por diversas pruebas, pero la palabra establece que aún pasando por diversas pruebas, permanezcamos firmes. No es que no te va a doler, no es que no te va a molestar, es que permanezcas firme, es que sepas que tu lámpara siempre debe estar encendida para poder encender la luz o el camino de alguien más. Yo creo que cuando tenemos la palabra de frente, Sonimar, todo lo que enfrentemos, lo filtramos por allí y aún llorando podemos decir,
Si Dios lo hizo una vez, no hay manera de que no lo haga otra vez. La palabra tiene muchas historias ricas, abundantes en bendiciones, que nos permiten ver si Dios resucitó esto en la vida de esta persona, lo puede resucitar en la mía. Si Dios sanó, si Dios levantó, si Dios libertó, lo puede hacer en la mía. Hoy es día, ¿sabes qué, mi querido hermano? De poder verte en la palabra. Encuentra una de esas historias en esta situación que estás viviendo. Ponte ahí como protagonista, pero mira el suceso final de esa historia y empieza a gozarte, empieza a reírte, porque todo está en el plan de aquel que te creó, definitivamente. Qué poderoso, sin nada más que añadir. Gracias, mi pastora Zuleika Maldonado, por el honor que nos da Gracias a ti por la oportunidad. de poder instruirnos y poder darnos ese ejemplo de mujer trabajadora, con familia, con esposo, con hijas, con compromisos ministeriales, compromisos seculares y que aún así ha decidido vivir bajo la palabra. Y por eso yo sé que usted aún está donde está y está de pie por la palabra. Así que mil gracias nuevamente por estar con nosotros en hashtag Solo Decídete el podcast. Recuerden el 21 de abril, nuestro próximo live. Y atrévete a creer en el Señor. Atrévete a confiar en su palabra. No te pierdas lo próximo que sucederá. Mil gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.